Diputado Penchina, con usted culminamos las intervenciones. Inmediatamente después lo someteremos a la consideración. Formular una adición, sí, con mucho gusto en cuanto termine el. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy no venimos a interpretar la ley, no venimos a interpretar la forma de un nombramiento. Nosotros venimos a cuestionar el fondo de un asunto que es muy delicado para la vida de las instituciones políticas de México. Y los actos jurídicos en esta Cámara de Diputados es imposible que tengan una interpretación política. Yo recuerdo que recién llegado el doctor Luis Telles a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como le era característico, arrojó con la irresponsabilidad de la prepotencia que le acompañaba una calumnia que a la fecha se sigue repitiendo. Cofetel es un órgano capturado. Las palabras de Luis Telles en aquel entonces se veían confirmadas por la realidad lamentable que hoy vive el órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. Hoy debemos reconocer que la Cofetel es un órgano capturado, pero no por los poderes fácticos a los que aludía el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes. Cofetel es un órgano capturado por el gobierno, un órgano al que se le ha arrebatado por la vía, de hecho, la autonomía que el derecho le había concedido. Desde el principio de este sexenio, cuando se acusaba a la Cofetel de estar capturado, el gobierno federal urdía una conspiración para apoderarse de la Cofetel, para controlarlo, apartarlo de su función reguladora y para hacer de este organismo un instrumento de poder político. Mientras difamaba a los comisionados avalados por el escrutinio de este Senado de la República, en donde hoy estamos aquí presentes, el gobierno del presidente de la República, Felipe Calderón, ponía en posición a sus alfiles, ubicándolos a cargos de elevada responsabilidad dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde esa posición de poder y con el apoyo presidencial, por ejemplo, recuerdo, litigaron su causa personal en los tribunales de amparo, no porque buscaban resarcir un agravio a sus garantías individuales, que es el propósito de esa noble institución, sino acatando superiores instrucciones en una estrategia de largo plazo que buscaba, y ahora lo ha conseguido, burlar la autonomía que el Congreso le dio a la Cofetel. La autonomía de la Cofetel hoy está burlada por el presidente de México, que perseguía, y ahora lo ha obtenido, capturar para sus propósitos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Mediante un uso faccioso de la justicia, el Ejecutivo Federal alcanzó su primer objetivo: colocar a dos de sus piezas dentro de la Cofetel, habiendo eliminado el incómodo para él escrutinio del Senado. Pero no era bastante para el apetito de poder que, incapaz de obtenerlo legítimamente de la voluntad de los gobernados, lo atrapa a través de la coyuntura. Continuó el asedio a la Cofetel, persistió la descalificación y un ejemplo supremo del cinismo que es nota característica de los antidemócratas es que se pretendió burlar la ley y desafiar al Congreso, usurpando las facultades que en materia de radiodifusión había dado el legislativo a la Cofetel en la Ley de Radio y Televisión para entregarlas a su secretario de Comunicaciones y Transportes. Fue la defensa firme de la ley por la Cámara de Diputados, mediante una controversia constitucional, la que deshizo el entuerto y restableció la legalidad, a través del certero juicio de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es preciso recordar que uno de los alfiles del presidente Calderón, Gonzalo Martínez Pons, entonces titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, fue el autor material del reglamento que intentó eludir la voluntad del Congreso. Su avaricia, su torpeza y aunado por desnudada por el Tribunal Supremo, fue premiada con el cargo en aquel entonces de comisionado en la Cofetel. Sí, en la institución que él desde el reglamento pretendió socavar. En días recientes hemos presenciado el asalto final a la Cofetel
con la llegada a la presidencia de la misma de un hombre sin experiencia en telecomunicaciones y sin más méritos que haber permanecido a la sombra de su mentor de imborrable memoria en este país, no solo como secretario de Comunicaciones, sino también como exdirector del IMSS. Con el incondicional apoyo de otros 2 comisionados, solo de 2, Gonzalo Martínez y Rafael del Villar, hoy Moni de Suán se apodera de la COFETEL en una semana. Nada importó que se careciera de conocimiento en materia técnica que no le acompaña en su currículum, en un sector que bien llevado puede ser uno de los puntales del desarrollo nacional. No importó lo que el país necesitaba, porque por si alguno tuviera dudas después de 4 años del gobierno federal con peor desempeño en la historia de México, es evidente que no se busca el bienestar de los mexicanos. Lo que el presidente quiere, al costo que sea, es el poder sin controles. Por eso llegó a la presidencia de México después de la campaña más sucia de la que se tenga memoria. Por eso se quiso capturar a la COFETEL, porque se supone que con la comisión en sus manos podrá influir en la voluntad de los medios de comunicación masiva y en la de algunos de los más importantes empresarios de este país. Llamémosle a las cosas por su nombre, no le tengamos miedo. No es casualidad que Moni de Suán, en su currículum oficial, no acredite experiencia alguna en el sector de las telecomunicaciones o de la radiodifusión. Ha deambulado del IFE a Gobernación y al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no por un plan de carrera, no por voluntad propia, no por una formación profesional, sino porque siempre ha estado a la sombra de su mentor, el triste célebre secretario de Comunicaciones y Transportes. No es casualidad, insisto, que en su currículum se presuma un posgrado en Seguridad Nacional en una universidad hebrea en Jerusalén, y que con esto también plague de la sospecha fundada que hay en la sociedad de que este organismo tiene funciones de espionaje. Como tampoco es casual que la pinza se cierre en el organismo promotor de medios audiovisuales, con que un titular desconocedor de la comunicación pública, pero ampliamente enterados en temas de seguridad nacional, provenga del CISEN. No podemos dejar de denunciar esta captura a las instituciones del Estado. Es cierto, no somos ni Ministerio Público ni la Corte Suprema de la Nación, pero sí somos el organismo que le entregó una autonomía a la COFETEL para hacer de esta un puntal del desarrollo. No tengamos miedo y vayamos adelante y exijamos la legalidad y devolvámosle la autonomía a la COFETEL para hacer de esta un organismo del Estado mexicano que le sirva al pueblo de México y no a un grupo temporal de tentadores del poder. Muchísimas gracias. Don Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿quiere hacer usted